Ahí está. Y bueno, voy a compartir la pantalla como siempre. Ok, lo que vamos a ver ahorita va a ser una introducción al programa de Microsoft Word. Yo sé que muchos de ustedes ya lo han manejado, lo manejan. Entonces, bueno, voy a hacer una introducción del programa a conceptos generales. Bien, va a ser la práctica 20, que es no, esta ya fue. Práctica 21, introducción, consideraciones y recomendaciones antes de empezar a utilizar el programa Microsoft Word. Bueno, como ya mencionamos anteriormente, el programa Microsoft Word es un programa de edición de texto. Depende qué versión tengan en su computadora, 2010, 2013, 2016 o 2019. No hay mucha diferencia. Al principio tenemos, como en PowerPoint, algunos documentos ya realizados, en los cuales si quisiéramos empezar de ahí, por ejemplo, tenemos este que es certificado, invitación de fiesta, que ya están prediseñados únicamente para que nosotros los modifiquemos. Por lo regular, casi siempre empezamos con un documento en blanco y bueno, vamos a comenzar. Nos encontramos con la cinta principal, que también es conocida como cinta de opciones, que sería toda esta. En esta cinta de opciones vamos a encontrar nosotros todas las herramientas que necesitamos para poder trabajar en nuestro editor de textos. A su vez, la cinta de opciones está dividida por pestañas, desde la pestaña Archivo, la pestaña Inicio, Insertar, y así sucesivamente hasta la pestaña Vista. Estas pestañas pueden variar o aparecer con otro nombre o en otra ubicación, dependiendo de la versión de Word que nosotros tengamos en nuestra computadora. Entonces, estas son las pestañas. Pestañas. Ok, entonces cinta de opciones, y la cinta de opciones a su vez está dividida por pestañas, y a su vez las pestañas están divididas por secciones. Por ejemplo, aquí podemos observar cómo tenemos la sección portapapeles, que sería esta, la sección fuente, que sería esta, la sección párrafo, la sección estilos y la sección de edición. Cada una a su vez, entonces, bueno, estas serían las secciones, y a su vez cada una de las secciones pues está dividida por diferentes botones. Por ejemplo, aquí tenemos el botón para aplicar negrita, para aplicar cursiva, para aplicar subrayado, y así sucesivamente. Cada sección tiene sus propios botones. Por ejemplo, aquí está justificar, alinear a la izquierda, alinear a la derecha. Entonces, estos serían los botones. Ok. Entonces tenemos nuestra cinta de opciones, que es la cinta principal, que a su vez está dividida por pestañas, desde la pestaña Archivo hasta la pestaña Vista, dependiendo qué versión de Word tengamos, que a su vez están divididas por secciones. En este caso estamos en la pestaña Inicio y tenemos la sección portapapeles, fuente, párrafo, estilos y edición, y a su vez cada sección pues está dividida por botones. Dependiendo en qué sección nosotros, en qué pestaña, perdón, nos encontremos,
pues todas estas secciones y los botones van a variar. Ahorita estamos en inicio, pero si nosotros vamos o hacemos clic en la pestaña de insertar, vamos a observar cómo van a cambiar tanto las secciones como los botones. Y aquí en insertar, pues bueno, tenemos lo que viene siendo la sección páginas, tablas, ilustraciones, complementos, multimedia, vínculos y así sucesivamente. Si nos vamos a la pestaña diseño, pues bueno, todas las secciones cambian y los botones también. Tenemos la pestaña formato, referencias, correspondencia, revisar y vista. Entonces, bueno, depende qué es lo que quieramos realizar pues en nuestro documento, de acuerdo a lo que quieramos hacer. Bueno, del lado derecho, del lado superior derecho, tenemos estos botones que aparecen aquí. Tenemos estos botones que aparecen aquí, en la cual, pues nosotros, como en todas las ventanas de Windows, podemos minimizar, redimensionar y cerrar nuestra ventana. Entonces, bueno, hay veces que, por ejemplo, nosotros podemos estar trabajando con dos documentos de Word al mismo tiempo y pues suele ser bastante útil porque simplemente vamos copiando y pegando. Por ejemplo, voy a abrir dos documentos para que les muestre rápidamente esto y esto podría sernos útil en prácticas posteriores. Voy a abrir, por ejemplo, la práctica 20. Y bueno, lo que hay que hacer básicamente es tener los dos documentos abiertos al mismo tiempo y hacer clic aquí en este botón de minimizar tamaño. Y ya que lo tengo minimizado, lo que voy a hacer es presionar la tecla de Windows más flecha izquierda y voy a observar cómo se pone a la mitad de la pantalla y del otro lado voy a poner el documento en blanco, un documento en blanco, nuevo en blanco. Y también para que se acomode a la derecha, pues presiono la tecla de Windows más flecha derecha y ahí está. Yo podría estar trabajando en estas dos ventanas al mismo tiempo. Imagínense que aquí tengo un documento PDF y en el cual yo puedo aquí ir seleccionando el texto, copiando y pegando aquí de este lado. Entonces yo puedo estar trabajando en ambas ventanas al mismo tiempo. O si no puedo modificar ese PDF o ese documento porque está protegido, pues bueno, puedo ir perfectamente escribiendo, viendo del lado izquierdo y escribiendo del lado derecho. Entonces esto suele ser muy útil cuando quiero trabajar con dos documentos al mismo tiempo y de un lado ir visualizando la información, que en este caso aquí yo estaría visualizando la información y aquí pues simplemente iría yo capturando toda la información. Entonces esto suele ser en determinado momento útil. Bien, voy a cerrar los dos documentos. Y bueno, voy a abrir un documento nuevo para seguir checando. Bien, documento en blanco. Y bueno, en la parte de abajo vamos a encontrar una herramienta muy importante que es el zoom, que es esta parte en el cual nosotros podemos estar modificando el tamaño en el cual nosotros vemos nuestro texto, dependiendo si lo queremos más pequeño o más grande. Simplemente al hacer clic aquí en el botón de más, pues nuestro zoom va aumentando y al hacer clic en el botón menos iría disminuyendo. Por lo regular, casi siempre se trabaja el tamaño de 100%, pero si por ejemplo voy a hacer un diagrama de flujo o elaborar algo que quiero que visualizarlo más grande para que pueda yo trabajar en él, pues bueno, puedo aumentar mi zoom hasta donde yo quiera, de tal forma que pueda yo ver mejor con lo que estoy trabajando. Pero por lo regular se maneja en el 100%. Bien,
Otra sección importante que tenemos es aquí en esta parte, la sección de vistas, que pues bueno, llega a pasar mucho, que entonces al hacer clic estamos ahorita en la vista, se llama vista impresión, que es esta que está aquí, si ubico el puntero, dice diseño de impresión, que sería esta. Y de esta forma yo puedo ver todo lo que, la cinta de opciones y todo lo demás. Pero si yo hago clic en la otra vista que se llama modo lectura, que es esta, pues va a cambiar totalmente. Y bueno, me ha tocado muchos casos que me han preguntado qué pasó, si todo estaba bien y ahora solamente veo esto, ¿qué le pasó a mi programa? Pues bueno, simplemente es que están en la vista de lectura y pues se ve de esta forma, no nos aparece en la cinta de opciones ni nada. Lo único que hay que hacer pues es hacer clic nuevamente en diseño de impresión y regresamos a la vista normal. De la misma forma, si nosotros hacemos clic aquí en esta, pues va a cambiar totalmente. Este es diseño web. Si hago clic ahí, me va a aparecer de esta forma. Si yo empiezo a escribir, pues parece que no tuviera fin la hoja y seguiría y todo se ve un poco raro, ¿no? Entonces, ay Dios, ¿qué pasó aquí? Pues bueno, no pasó nada más que simplemente estamos en la vista diseño web y al cambiar a diseño de impresión, pues regresaré a la vista normal. Bien. Otra de las cosas muy importantes, bueno, ya cuando realizamos documentos, pues bueno, hay algunos aspectos generales en los cuales, por lo menos en base a la experiencia, siempre en lo personal yo recomiendo. Cuando nosotros empezamos un documento, por default nos aparece aquí en normal. Entonces, si nosotros empezamos a escribir, vamos a observar cómo en el espaciado, es decir, en el espacio entre renglones, pues bueno, aparece de esta forma. Entonces está como que un poquito junto. Yo en lo personal recomiendo siempre empezar, antes de empezar cualquier documento, hacer clic primeramente aquí en sin espaciado y después asignarle el tipo de fuente. Por lo regular en documentos oficiales, pues ya saben, manejamos por lo regular casi siempre dos tipos de fuente, que es la clásica Arial número 12, que pues nos permite realizar la mayoría de los documentos que realizamos, documentos oficiales, lo ocupan en la gran mayoría, pero pues nosotros tenemos otro tipo de fuentes. Entonces, bueno, la primera esa sería hacer clic aquí en sin espaciado y después ya asignarle lo que viene siendo la fuente, aunque también, pues una de las más utilizadas casi siempre, pues es la famosa Times New Roman. Eh, Mediante estos dos botones que nosotros tenemos aquí, estos dos al ir haciendo clic nosotros podemos aumentar o disminuir progresivamente el tamaño de la fuente o de la letra sin necesidad de hacerlo aquí, simplemente al hacer clic aquí, pues aumentar el tamaño de la fuente y bueno, automáticamente va aumentando y aquí me va indicando el tamaño y viceversa. En disminuir tamaño, pues bueno, por lo regular, como les comentaba, pues casi siempre se utiliza Arial o Times New Roman. Bien, otra de las cosas es que, pues bueno, ya cuando nosotros tenemos nuestro documento, una forma más rápida de seleccionar, porque bien yo puedo hacer clic aquí, cuando la flecha se encuentra aquí de esta forma, nosotros le llamamos puntero, pero cuando entramos al documento observamos cómo cambia a una pequeña línea que está pues apareciendo y desapareciendo. Entonces a esa pequeña línea nosotros le llamamos punto de inserción, punto de inserción. Punto de inserción. Entonces, donde está el punto de inserción,
pues es donde vamos a escribir el texto, o si insertamos una imagen, ahí es donde esa imagen pues se va a insertar, por eso se llama así, punto de inserción. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo tengo un texto grande, voy a abrir un documento para que sea más fácil que chequemos. Voy a abrir, por ejemplo, este documento. Entonces, aquí ya es un documento más, pues ya más elaborado. Tenemos imágenes, tenemos texto y bueno, si yo quisiera, por ejemplo, seleccionar este texto, puedo ubicar el punto de inserción aquí antes de la E, hacer clic y sin soltar hacia la derecha y hacia abajo. Y ya se iría seleccionando tanto texto como imagen. Otra sería, si yo quiero ir seleccionando con mayor precisión, ubico el punto de inserción, presiono la tecla Shift de mi teclado y sin soltar Shift voy avanzando con flecha derecha y voy observando cómo puedo ir, si yo dejo flecha derecha presionada, pues se va seleccionando rápidamente. Pero si voy así de a poquito, puedo ir seleccionando específicamente una parte del texto que me interese con mayor precisión. Una de las formas más rápidas para hacerlo es ubicarme del lado izquierdo del párrafo hasta que el puntero adopte esta forma de una flecha blanca un poco inclinada hacia la derecha. Y yo al hacer clic, pues simplemente puedo seleccionar de forma más rápida todo el texto o las imágenes que yo necesite. Y bueno, aquí ya entrarían lo que son los atajos de teclado que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, vamos a ver rápidamente el primero, que es uno de los más utilizados, que sería el famosísimo copy-paste, que sería seleccionar, copiar y pegar. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar toda esta parte y una vez que ya selecciono, para copiar, pues bueno, utilizaremos el atajo de teclado de control más la letra C. ¿Qué sería ese atajo de teclado? Me permite lo que es copiar. En Word hay muchos atajos de teclado, muchos, 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 muchos. Vamos a ver algunos de los más utilizados. Esta me permitiría copiar. Otro de los atajos de teclado más utilizados en Word es control más X, el cual me permitiría, o lo que realiza es cortar. ¿Cortar qué? Pues lo que esté seleccionando. Cortar. Y otro de los más utilizados, pues es para pegar esa, copiar, cortar, pegar, para eso que ya copié o corté, pues pegarlo en una nueva ubicación. Control más V me permite lo que viene siendo pegar. Bien, estos son de los tres más utilizados en Word y también en otros programas. Se utilizan mucho y sobre todo para, no, como nuestras manos, lo correcto al escribir es que utilicemos las dos manos en el teclado y son más fáciles para que no estemos utilizando la mano derecha o la mano izquierda en el mouse. Sirven de mucho estos atajos de teclado. Bueno, entonces, así como tengo seleccionado ese texto, voy a presionar Control C para copiar. Voy a abrir un nuevo documento que también aquí podríamos utilizar un atajo de teclado que es Control N y nos abriría un nuevo documento. Control E. No, no es Control N. Ok. Bien. Ya entonces el texto que tengo seleccionado en el otro documento
seleccionamos, control C para copiar, me voy a mi documento en blanco, control V para pegar. Y bueno, ya está con la misma tipo de fuente que tenía en el otro documento. Aquí tenemos, al seleccionar con el punto de inserción o al hacer clic, de este lado nos aparece qué características tiene. En este caso tiene Arial 14 y negrita, este tiene Arial 12 y negrita, y esta parte del texto tiene Arial 12 y justificado. Entonces, bueno, en esta parte del texto es muy común bueno, esta sección en párrafo, lo que viene siendo alinear a la izquierda, centrar, alinear a la derecha y justificar, que seguramente, pues bueno, muchos de ustedes ya las conocen y las utilizan. Entonces, básicamente lo que hace es alinear a la izquierda, pues lo hace de esta forma, pero como podemos observar, no lo deja, pues, digamos, alineado, sino que va así dependiendo cuál es el texto que tengamos y no se ve muy bien. Por lo regular, todo texto tiene que ir, pues, justificado. Lo que haría centrar, pues sería esta opción. Por lo regular se utiliza para títulos o para subtítulos. Alinear a la derecha, pues por lo regular se ocupa para cuando hacemos oficios, para poner la fecha y otras cuestiones así de ese tipo. Y justificar por lo regular todo lo que viene siendo el cuerpo del texto, que es donde está el texto más descriptivo, pues nos permite que se vea alineado tanto a la izquierda como a la derecha. Bien, otra herramienta que suele ser bastante útil es esta que está aquí, que se parece al signo de pi, pero no, si nosotros ubicamos aquí el puntero, esta opción se llama mostrar todo. Entonces, si yo hago clic aquí en mostrar todo, me va a mostrar estos símbolos que en primera instancia, pues bueno, no sabemos qué son, pero básicamente aparece, quiere decir que aquí en esta parte apliqué 2 veces Enter. Aquí apliqué una vez Enter y aquí está ahorita llevo 2 Enter. Entonces los Enter los marca de esta forma y si se dan cuenta, bueno, voy a hacer un acercamiento. Entonces estos serían las veces que yo he presionado la tecla Enter, que aquí son 2 y aquí sería una vez Enter. Y los espacios que voy dando con la barra espaciadora los va marcando aquí con un punto. Si pueden observar todos, los va marcando con un punto. Bueno, ¿de qué me serviría esto? Pues para yo elaborar mejor un documento en cuanto a su distribución, puedo habilitar esta herramienta de mostrar todo y ya ver cuántas veces le fui dando Enter, espacios. Por ejemplo, si yo me ubico aquí y voy presionando más veces Enter, pues va apareciendo cuántas veces yo le di Enter y de esta forma me permitiría realizar un documento más preciso dependiendo siempre qué es lo que yo esté realizando en ese documento. Bien, eh, para deshabilitarlo pues simplemente volvemos a hacer clic aquí y ya no aparecen esos marcadores. En determinado momento pueden llegar a ser útiles. Ok, bueno, otra herramienta que es muy importante es esta que ahorita les voy a mostrar. Voy a simplemente a duplicar el texto y le voy a asignar aquí otro tipo de fuente, por ejemplo, Calibri 11, que es por lo regular la que aparece. Bien, otra herramienta muy útil que vamos a utilizar va a ser esta que se llama copiar formato. Es muy útil porque yo puedo, si tengo, por ejemplo, un documento que lleva el mismo formato, les comentaba, en PowerPoint tenemos una, duplicamos y está excelente, pero aquí en Word no sucede así. Entonces, esta herramienta de copiar formato es muy útil. Yo puedo, por ejemplo, puedo seleccionar una letra, todo el párrafo, incluso una palabra. Voy a seleccionar, por ejemplo, voy a hacer clic aquí en copiar formato y vamos a observar cómo el puntero cambia.
a este icono de una I latina grande y una brocha. Quiere decir que entonces este formato así como está, que en este caso es Arial 12 justificado, al texto que yo seleccione, automáticamente le va a pasar, le va a copiar ese formato. Simplemente tengo que seleccionar el texto al cual se lo quiero pegar y automáticamente adquiere el mismo formato. Entonces suele ser muy útil esta herramienta de copiar, copiar formato. Bueno, otra de las herramientas muy útiles que vamos a utilizar o que se utilizan es el salto de página, que es lo más recomendable de hacer. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si yo estoy en mi hoja y voy presionando Enter, del lado inferior derecho me aparece página 1 de 1, cuántas palabras llevo en mi documento, que en este caso son 104 palabras. Entonces, si yo quiero pasar a otra página, pues lo común es que vaya yo presionando Enter, 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 hasta que me aparezca la segunda página. Y ahí está, ya estaré yo en la segunda página. Pero entonces, pues aquí lo que yo recomiendo al menos es no realizar eso, sino insertar saltos de página. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, el texto que yo tengo aquí, si yo sigo presionando Enter hasta que me habilite una nueva página y yo aquí escribo un nuevo texto, todos los enter que vaya yo poniendo aquí van a ir afectando el texto de abajo, es decir, lo van a ir bajando, como pueden observar. A diferencia que si yo inserto un salto de página, entonces estoy en mi página número 1, solamente tengo ese texto. Solamente tengo ese texto en una sola página. Entonces, en lugar de ir presionando Enter para llegar a la segunda página, lo más recomendable es irnos aquí a insertar y hacer clic en donde dice salto de página. ¿Qué es lo que va a pasar? Que todo el texto que yo tenga o las imágenes que tenga en la segunda página no van a ser afectadas por lo que yo esté realizando aquí. Entonces, la recomendación es no ir presionando Enter hasta que lleguemos a la siguiente página, sino insertar un salto de página. Pero importante es insertarlo después de lo que tenemos. Por ejemplo, si yo inserto el salto de página desde aquí, la primera hoja me lo va a dejar en blanco y esto lo va a mandar hasta la segunda página. Entonces es importante insertar el salto de página, pero después del texto. Si yo tengo el punto de inserción antes de mi texto y le doy salto de página, observen cómo me mueve todo a la siguiente página y la primera me la deja en blanco. Entonces, bueno, ahorita vamos, ya llevamos 3 atajos de teclado, control C para copiar, control X para cortar y control V para cortar. Vamos a ver otro atajo de teclado muy utilizado, que es control más Z, que me permite deshacer la última acción que hice, y también es muy utilizado eh, en Word. Entonces, control Z, deshago la última acción, que de hecho es lo mismo que si yo hiciera clic aquí en este botón, se iría deshaciendo las últimas acciones que yo realicé. Por ejemplo, si yo aquí pongo, si me ubico, dice deshacer salto de página, control Z. Control Z y se deshace la última acción, nuevamente control Z y se va deshaciendo, pero tengo un límite. Llega un momento en el que aunque yo presione control Z,